¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en 24 Horas Central. Desde hoy, por primera vez desde que comenzó la pandemia, las 52 comunas de la región metropolitana se encuentran en cuarentena total. A nivel nacional son casi 200 comunas y más de 16 millones de personas las que no pudieron salir de sus hogares ni utilizar permisos de desplazamiento temporal. Primer fin de semana en cuarentena y Santiago amaneció con las calles pobladas, llenas de gente aprovechando la franja deportiva autorizada para los sábados y domingos. Sin embargo, al marcar las 9 de la mañana, el escenario cambió por completo. Y no fue solo el retorno de la región metropolitana a fase 1, sino también la suspensión de los permisos de desplazamiento individual para este 27 y 28 de marzo. Está vacío, está limpio, mire la calle cómo está. A comparación de otros días, la gente ya temprano salía. Hoy día sí está vacío. En comparación a otros días, hoy día no hay gente, no se nota gente. Tranquilo, poco público, y bueno, el que anda en la calle anda con su permiso, seguramente haciendo su diligencia habido por haber. Calles prácticamente vacías, y es que el 60% de los permisos temporales emitidos durante los fines de semana son de desplazamiento general, aquellos que se utilizan para realizar compras de insumos básicos y el pago de servicios, actividades que hoy no se pudieron realizar. Obviamente la cuarentena es de las medidas más duras y más difíciles de practicar, porque sabemos que significa un efecto negativo desde el punto de vista que las personas no pueden salir de su casa, no pueden ir a trabajar. Repercusiones que los comerciantes sienten y que desde el gobierno han propuesto paliar funcionando con delivery, pero lo cierto es que no todos han logrado compatibilizar con esta modalidad. Así se veía la Vega Central durante esta mañana, puestos y pasillos completamente vacíos que no hacen más que preocupar a los feriantes. No hay nada de gente, no hay nada de eso. No, eso ahora y mañana no hay negocio acá en La Vega. ¿Usted no tiene servicio delivery? No, yo no hago el servicio de libre. Eso es del servicio de libre para acá en La Vega o en cualquier sitio, bueno, se puede decir que es un 1%. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados aquí en La Vega Central a trabajar acá. La gente viene acá a comprar, porque la gente tiene diversidad de productos, puede ver precios, comparaciones, ofertas. Y es que al menos por este fin de semana no queda de otra. Las fiscalizaciones se han reforzado y las calles lo demuestran. Más de 400 nuevos fiscalizadores se han puesto a disposición y se han aumentado en casi 200 los puntos de control. ¿Cada cuántas cuadras lo han parado para fiscalizarlo? Esta es la cuarta vez. Una de bajada, una ya en Mapocho y ahora. Bueno, me tocaba la casualidad que me para Carabinero y público no traigo público. Fiscalizaciones que ya han aumentado y han reducido la circulación en las calles, aunque no el número de detenidos. Desde las 8 de la mañana del día de hoy hasta las 12 del día, solamente en la región metropolitana, tenemos 360 detenidos que infringieron las normas de salubridad. Obviamente, como ahora tenemos más comunas en cuarentena, esa cantidad de detenidos va a ser mayor a los fines de semana anteriores. Llamado de las autoridades a utilizar los permisos, pero solo si es estrictamente necesario. Son las restricciones de este primer fin de semana de cuarentena para casi 200 comunas del país y que mantiene a más de 16 millones de personas durante este sábado en completo confinamiento. Con las cortinas abajo del comercio, el delivery fue el principal protagonista en la primera jornada de cuarentena. Una alternativa que experimentaron por primera vez muchos feriantes, que de todas maneras aseguran no iguala ni de cerca a la venta presencial. Pero, ¿cómo funcionó el comercio solo con despacho a domicilio? Los detalles en la nota de Nacho Atenas. En un sábado inédito, los candados y las cortinas abajo del comercio fueron la tónica del inicio de la cuarentena total en la región metropolitana, donde los principales protagonistas fueron los delivery. Es la única alternativa que tienen los comerciantes para operar este fin de semana y muchos pusieron en marcha esta actividad, como el caso de estos feriantes. Un kilo de mangolina, una aceituna morada. Gregorio. Muchísimas gracias por su compra. Gracias. Me dieron este número para hacer pedidos de frutas y verduras. El celular no paraba de sonar y la máquina de pedidos tampoco. Si bien no es la primera vez que realizaban despacho a domicilio, sí reconocieron que la demanda aumentó considerablemente. ¿Ha sido este fin de semana en particular la demanda? Harta, yo creo que más del 100%, porque como está todo cerrado, la gente no tiene dónde comprar. ¿No ha parado, señor? No, toda la mañana. Eso llevó a que varios se tuvieran que presentar a trabajar este sábado. Aquí trabajamos hoy por tanta afluencia que hay desde ayer. Estamos trabajando más de 8 personas.
pero por lo general aquí trabajamos 3 personas. Y es que la lista de pedidos era extensa y algunos poco comunes. Así lo aseguró este repartidor, que ya llevaba varias entregas de frutas y verduras. Gracias también a lo que es las ferias y todo eso, ellos también han acoplado y han hecho caso a esto, y es productos que en la semana quizás no son tan comunes, pero en este momento sí se han visto más. Pero no solo las frutas y verduras fueron solicitadas este sábado. Por primera vez, la pescadería Marisol no pudo trabajar en la feria de Quinta Normal y Miguel, su dueño, decidió salir del paso y comenzó con el delivery, aunque nos señala que los resultados no son los mismos. Todo esto es improvisado, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestra clientela fiel que nos ha hecho nuestros pedidos y como sabemos que no los podemos dejar sin pescadito, estamos trabajando de esta forma ahora. Esto es solo por el momento, claro, y esperamos que vuelva a la normalidad. Para nosotros el fin de semana es nuestros mejores días. De todas maneras, sus trabajadores aseguran que es mejor tener algo a nada y no dudaron en colaborar. Buenos días. ¿Usted me entregó un pescadito, Rey? Sí. ¿Cuánto sería? Serían 10.400. Recién hoy, el primer delivery que compro. Hay que hacerlo para cuidarnos. Si no lo hacemos y no los cuidamos nosotros mismos, no vamos a salir adelante. Por lo menos este método que nos ayuda y los ayuda a los feriantes y como a muchas las personas. Y a uno también que nunca le hace falta la pega, ¿sí me entiendes? Siempre hay pega, gracias a Dios. Y este es un método que todos podemos utilizar. Una jornada distinta, en donde una de las postales que lo reflejó fue la Vega Central. Según datos de la administración, un 99% no trabajó y no descartan que esto puede atraer consecuencias en los precios. Yo creo que las autoridades tienen que ver que la medida es muy buena para que no haya más contagio, pero en definitiva no funcionó respecto a la cadena alimenticia. Nosotros no estábamos abasteciendo a la población y eso va a tener un efecto negativo el lunes y el martes. Es el primer día de cuarentena, con el delivery como protagonista y un 84% de los chilenos confinados, con el fin de poner freno a los contagios que tienen a nuestro país en una delicada situación. Y la ocupación de las camas UCI no baja del 95%. La demanda sigue aumentando en la capital y en regiones, y el fantasma de la última cama inquieta a las autoridades y equipos médicos. Por eso, aunque fuera de plazo, comenzó la reconversión. El virus no da tregua y esta jornada nuevamente superamos los 7.000 casos de coronavirus. La segunda ola de coronavirus ya se instaló y con ella las unidades de cuidados intensivos nuevamente están al límite. Según el Ministerio de Salud, la ocupación nacional es del 95% y hasta ahora, del total de camas, el 30% son pacientes no COVID. Hemos llegado a habilitar 3.600 camas de cuidados intensivos, 3 veces más que lo que teníamos antes. Hoy día tenemos 2.500 y fracción pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos solo por una razón COVID. En el país quedan 147 disponibles y, por ejemplo, en el Hospital Van Buren de Valparaíso ya se acabaron estos recursos. En la región solo quedan 5 camas disponibles. Estamos conectados con la red interregional que de una u otra forma asegura que si requerimos un paciente que tenga los cuidados necesarios, pueda recibirlo. Pese a semanas de cuarentena, la situación en la región del Biobío también es compleja. Sí, estamos en una situación difícil. El día de hoy tenemos 10 camas UCI disponibles del total regional, que son cerca del 4% de disponibilidad de cama en cama UCI. Este 22 de marzo venció el plazo impuesto por el gobierno para que los recintos públicos y privados aumentaran su capacidad. En la clínica Indisa están trabajando en ello. Anoche llegaron 10 ventiladores y 30 equipos de oxigenación de alto flujo. De ellos, 8 ya están ocupados. Están disponibles inmediatamente para ser instalados en pacientes a partir de este momento y se van incorporando, ¿cierto?, a la terapia de los pacientes en la medida que lo necesiten. En los próximos días, todas las unidades de cuidados intermedios serán reconvertidas a cuidados intensivos para tener la capacidad de responder al creciente número de pacientes graves. La llegada de los nuevos ventiladores mecánicos nos asegura que podemos seguir abriendo camas UCI, reconvirtiendo camas UCI y de esa forma pudiendo recibir más pacientes críticos.
Las 84 camas están ocupadas. La meta es habilitar 106. Pero la duda es, ¿este aumento ayuda a descomprimir la red de salud? Sí, por supuesto, pero es una ayuda transitoria. ¿En qué sentido? Si los contagios siguen en aumento, un porcentaje de esos pacientes van a requerir cama de UPC. Y la cama de UPC se requiere tal vez una semana, 2 semanas. En la clínica Las Condes también están respondiendo al requerimiento del Ministerio de Salud. Puso a disposición del Ministerio 72 camas críticas con ventilación mecánica asistida. Esto es 8 camas críticas más que lo establecido por la normativa actual. Para evitar un colapso total, el gobierno suspendió todas las cirugías electivas, ambulatorias y hospitalarias en todos los recintos, incluidas las GES, para destinar el personal a la emergencia. Porque pese a la campaña de vacunación, el coronavirus no da tregua. Este sábado se registraron 7.588 nuevos casos en 24 horas, tercera vez que se superaron los 7.000. La positividad alcanzó 9,35%. Se va a aumentar el testeo y se va a aumentar sobre todo la trazabilidad, como lo ha propuesto el Comité de Expertos en Pandemia, yendo a buscar a la gente a las casas. Pese a tener más de 6 millones de vacunados, las autoridades llaman a no bajar la guardia. Los contagios siguen aumentando y hasta ahora la única protección es el lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento físico. En el mall Alto Las Condes, delito donde hubo fuego cruzado entre delincuentes y la PDI con clientes entre las balas. El único detenido por este hecho fue formalizado por la Fiscalía Oriente, quien pidió su prisión preventiva. Para mí, justo por lejos el atraco más violento que hemos tenido. Lo ocurrido este viernes en la joyería Mozo solo viene a confirmar el nivel de violencia con la que delincuentes están actuando en el último tiempo. Así ingresaron. Así reaccionó la gente. Toda la gente arrancando eufóricamente hacia los costados. Algunos no pudieron escapar. El nerviosismo los hizo resbalar y quedar a merced de los delincuentes. Las labores estaban definidas. Unos prestaban cobertura y protección. Otro con un extintor obstaculizaba la visión al lugar donde con oxicortes y combos intentaban destruir las vitrinas. Nuestros protocolos de seguridad funcionaron y se demostró. No pudieron romper ninguna vitrina. Ernesto Mozo es dueño y fundador de la joyería que tiene su apellido. Lleva 33 años en nuestro país y ha sido fiel testigo de cómo los delincuentes se han vuelto cada vez más agresivos. Y dice que lo demuestra porque ya son 10 los robos que ha sufrido en sus distintos locales. Estamos hablando de delincuentes mucho más agresivos que los delincuentes que veíamos hace 3 o 5 años atrás. Antes había una señal, había una alarma, abandonaban el acto delictual, desaparecían todos. Estos personajes enfrentaron fuertemente a carabineros, a la PDI. Han cambiado de auto durante el trayecto, o sea, estamos hablando de gente que viene con otro calibre. Violencia que el fiscal del caso detalló con la grave lesión que sufrió un funcionario de la PDI. Al advertir la presencia policial y la de los guardias que visten chaquetas rojas, comienzan a disparar hacia el tercer piso en reiteradas ocasiones, logrando herir en la cabeza, en el sector de la 100, al comisario Hurtado. Hoy el detective está dado de alta, pero su lesión demuestra que los delincuentes estaban dispuestos a todo con tal de cometer el atraco. Un robo frustrado, donde no pudieron sacar ni una sola joya, mucho menos ingresar al local, donde habían trabajadores. Ninguno resultó herido. Ahora, que no hayan sido heridos no significa que no haya lesiones colaterales. Nuestro personal está profundamente afectado. En este momento estamos en un protocolo de acompañamiento y apoyo psicológico. Los ladrones huyeron en 2 autos, uno de ellos de color azul metálico, en el que iban al menos 2 delincuentes. Uno de ellos era
Jairo Cristóbal Galás Sandoval. Él es el único detenido por el robo con violencia a la joyería, el único que vestía un overol azul con franjas reflectantes. Él tenía una misión. Una sola persona que ocupa eso es la que porta el cilindro de gas que baja del vehículo y ocupa el cilindro de oxígeno para el oxicorte. Poco más de 3 minutos duró el atraco, tiempo suficiente para causar pánico, angustia entre los clientes y trabajadores del recinto, donde varios quedaron en medio de la balacera. La joya es lo de menos, o los relojes, eso se repone, hay seguros, esa parte no es grave, lo importante es la gente. Jairo Galás, con condenas por diversos delitos, quedó en prisión preventiva. Estimamos que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Es una persona que tiene especialidad delictual, comete estos delitos con frecuencia, está con medidas cautelares que está incumpliendo. La Brigada de Robos Oriente sigue trabajando para dar con el resto de la banda. Un robo que dejan claro a los delincuentes que ingresar al menos a esta joyería ya no es posible, pero que lamentablemente muestra una realidad que preocupa, la violencia con la que están actuando sin pensar consecuencias. Por ello, Ernesto hace un llamado a las autoridades. Si perdemos la seguridad, si perdemos la tranquilidad de transitar por los espacios públicos, la calidad de vida se deteriora brutalmente. Y un nuevo mandatario se une a la lista de bloqueados de Facebook. Se trata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue suspendido de su cuenta por infringir las políticas de la plataforma por promover el uso de las goticas milagrosas contra el coronavirus. Primero fue el cierre de la cuenta de Donald Trump por incitar a la violencia. Ahora Facebook ha decidido congelar la cuenta de Nicolás Maduro por promover el uso de sus famosas gotas milagrosas. Y es que el presidente venezolano ha promocionado en reiteradas ocasiones un medicamento llamado Carbativir que según él cura la enfermedad del coronavirus sin efectos secundarios, pero que en realidad no tiene respaldo de la comunidad científica. Puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carbativir, mejor conocido como las goticas milagrosas. La red social decidió retirar el video de la plataforma y suspender la cuenta de Maduro durante unos 30 días por infringir sus políticas al difundir noticias falsas sobre el coronavirus y que podrían poner en riesgo la salud de las personas. Una medida que ya había sido aplicada en otros líderes como el expresidente estadounidense Donald Trump. Cada plataforma social tiene sus reglas de comportamiento, tiene sus propias reglas. Si yo entro a ese universo, tengo que acatarla, de lo contrario estoy fuera. En este caso, el señor Maduro incumplió, Facebook castigó. Pero esta no es la primera vez que Maduro se enfrenta con Facebook. Hace 2 meses el mandatario venezolano acusó a Mark Zuckerberg de censurar videos de su cuenta. Me censuran todos los videos donde muestro el Carbativir. Facebook eliminó de mi página de manera abusiva y dictatorial el video. Sin embargo, esta medida es una suerte de advertencia ya que no elimina la cuenta del mandatario. Solo impide a sus administradores hacer publicaciones o colocar comentarios durante un mes. La desinformación es un tema recurrente en Venezuela, sobre todo en cuanto a la pandemia, y estas medidas sirven para controlar el manejo de las fake news en un país que se informa mayoritariamente por estas plataformas. El tema de las redes sociales en general o la difusión de información a través de redes sociales tiene un valor adicional, es probablemente la única vía de información en un ecosistema de medios destartalado. Sin duda una medida que llega como una advertencia para el presidente que ya acumula más de 155.000 casos confirmados y casi 1.600 muertes por coronavirus. La Defensoría de la Niñez anunció acciones legales contra una franja política de la Lista del Pueblo, cuyos candidatos buscan un cupo en la Convención Constitucional. La polémica surgió porque el sonido del video de la franja es de un menor de edad que fue presuntamente agredido en el centro del Sename de Carlos Antunes hace algunos días. La nota es de Marian Basso.
A este video le sacamos el sonido precisamente porque eso fue lo que generó indignación y polémica en las últimas horas. Se trata de la franja electoral de la Lista del Pueblo, cuyos candidatos postulan a la Convención Constitucional. Detrás de estas personas que aparecen hablando se escuchó el audio del menor del centro del Sename de Carlos Antunes, el mismo centro que es investigado por un presunto maltrato en su contra, hecho que fue denunciado por los vecinos del sector hace unos días. Toda noche sobrepasó los límites, no fue una rabieta de un niño, sino que claramente el video que yo mandé estaban castigando a un niño y pedía que por favor que no le pegaran más y pedía ayuda. Es un caso que nuevamente estremeció a la población por la condición en que se encuentran los menores en estos centros y por ello la indignación que generó en muchos al escuchar en una franja política a un menor que habría sido agredido. Denunciamos mediante un audio los últimos hechos ocurridos en el Sename. Pero la pregunta es, ¿por qué la Defensoría de la Niñez ataca a la Lista del Pueblo? ¿Por qué no ataca a los reales responsables? ¿Por qué no denuncia al Sename? De igual manera, pedimos las disculpas necesarias a todos los que se hayan sentido pasados a llevar por esta franja. La Defensoría de la Niñez a través de Twitter calificó de inaceptable el uso del audio del niño aludido y anunció que tomarán contacto con la representación judicial del menor para tomar las acciones correspondientes. Es completamente inaceptable, cruza todo límite, no todo vale. Por eso respaldo y apoyo todas las acciones que ha emprendido la Defensoría de la Niñez. Que ha utilizado descaradamente a niños para conseguir sus efectos políticos. Haremos todo lo necesario para que el Consejo Nacional de Televisión haga su trabajo para sancionar esa franja electoral. No es la primera vez que la Lista del Pueblo protagoniza una polémica. Hace unos días, en otra de sus franjas, apareció un niño realizando un gesto obsceno a los adherentes del rechazo. En esa instancia, la Defensoría de la Niñez ya había llamado a no utilizar a menores de edad para evitar exponerlos a cuestionamientos. Tengo un último truco para la gente del rechazo. Sacamos un pañuelito, soplamos, tomen. Tras esta franja, el CNTV recibió una serie de denuncias. De hecho, la Lista del Pueblo, según el organismo, concentra casi la totalidad de los reclamos por el video antes visto y por uno donde se alude a la muerte del presidente Sebastián Piñera. El CNTV señala que no tiene atribuciones para fiscalizar el contenido y a raíz de esos videos recomendó lo siguiente. Al horario que se exhibe la franja electoral, niños, niñas y adolescentes pueden estar frente a la pantalla. Como adultos responsables, tengamos siempre en consideración esto cuando definamos qué vamos a poner al interior de la propaganda electoral. Nuevamente la Lista del Pueblo protagoniza una polémica por mostrar a menores de edad en una franja política. Lista que ha sumado denuncias en el Consejo de Televisión y que está a la espera de las acciones que tome la Defensoría de la Niñez. Hasta ahora. Volvió a tomar protagonismo mundial tras ser cuestionado durante las últimas semanas por el presidente de Estados Unidos. Hablamos de Vladimir Putin, el multifacético y poderoso mandatario ruso que cautiva a gran parte de su país, pero genera reticencia en Occidente. Su historia en la nota de Belén Arellano. Las palabras macho alfa son comúnmente utilizadas por la prensa rusa para describir a su presidente. Practica judo, juega hockey y disfruta de los deportes al aire libre. Vladimir Putin no solo es un mandatario multifacético, sino también un hombre poderoso que provoca respeto pero también temor. Y eso lo dejó claro el presidente de Estados Unidos. You know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm, I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Esas fueron las explosivas declaraciones de Joe Biden cuando se refirió a su par ruso. Una entrevista que sacó a relucir la tensión que existe entre ambos países desde la llegada de Putin al poder en 2000. Una figura que suele ser cuestionada por Occidente, pero que es prácticamente venerada por una parte importante de los rusos. Putin siempre ha buscado mostrar una imagen de líder fuerte, capaz de desenvolverse en todo tipo de escenarios. Es también una persona que busca tener el control de lo que se dice de él y por ende también entonces busca transmitir una imagen que él considera adecuada. Vladimir Vladimirovich Putin nació hace 68 años en San Petersburgo y su infancia la vivió en un pequeño departamento junto a otras 3 familias.
Desde pequeño aprendió a defenderse practicando judo y era fanático de las novelas de terror. Pronto destacó como oficial de inteligencia de la KGB en Alemania Oriental y luego como el hombre más poderoso de Rusia. Lo que Putin ha hecho desde el 2000 en adelante es recuperar el lugar de Rusia en el contexto internacional, fortaleciendo su posición, aumentando su influencia diplomática, aumentando su poderío militar. Su figura presidencial destaca por ser dura contra sus enemigos internos y externos, lo cual le ha valido la crítica internacional y acusaciones de violaciones a los derechos humanos. El caso más reciente es la polémica encarcelación del líder opositor Alexei Navalny, quien casi murió envenenado tras un viaje de Siberia a Moscú. Sin embargo, junto a esa imagen implacable, Putin también cultiva un lado más cercano a los rusos. Como esta vez que cumplió el sueño de una niña ciega que quería conocerlo y hasta le permitió tocar su cara. O cuando ha participado de eventos deportivos destacando sus habilidades físicas en la cancha y en las pistas. Este estilo le ha ayudado en su popularidad, sobre todo con quienes han nacido bajo su mandato. Hay nuevas generaciones de jóvenes que han crecido bajo la propaganda política de Rusia, en donde Putin es un líder carismático, cercano a la gente, fuerte. El sentido es transmitir la idea de que es un líder que se encuentra atraído por una serie de cualidades que la sociedad rusa considera apropiadas. La devoción por él llega a tal punto que existe todo tipo de mercancía con su cara. Uno de los productos más populares son estos calendarios que en la capital rusa se venden como pan caliente entre locales y turistas, y con un estilo donde no duda en intimidar incluso a empresarios que no cumplen con sus exigencias. Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Что я не вижу вашей подписи? Идите, подпишите. Идите ко мне. Этот договор. Только вторучку мне, видите? En sus 21 años como líder de Rusia, Putin ha sabido cultivar una imagen dura con facetas que van desde cocinar con sus amigos presidentes hasta generar rechazo o cuestionamiento en otros. ¿Qué le respondería? Le diría: te deseo salud. Digo eso sin ningún tipo de ironía ni broma. Es un sujeto que anhela el poder. Y también es un sujeto que muy posiblemente no desaparecerá de la política de la Federación Rusa, en parte porque está muy enquistado en ella. Con un mandato que todavía da para largo, el poder de Vladimir Putin no parece tambalear. Un presidente que, con su particular estilo, sabe cómo ganar amigos, pero también enemigos. Esta semana fue una semana de recuerdos tristes e imborrables para la región de Atacama. Andrea Meseger nos cuenta por qué. Andrea, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues efectivamente fue uno de los desastres naturales más devastadores del último tiempo en Atacama. Nos referimos a los aluviones de marzo de 2015, donde Chañaral fue una de las provincias más afectadas. A 6 años de aquel fatídico día, sobrevivientes de la tragedia recordaron lo sucedido. Bajo el sol que ilumina la comuna minera de Diego de Almagro, Yubisa acude cada día a este memorial que construyeron en recuerdo de su hijo. Este año ya para mayo cumpliría 23 años. 23 años y bueno, para mí a veces es como, lo veo yo como que está estudiando o trabajando por ahí, pero no así como que se me olvida que ya no va a estar, pues. Fue en este sector donde lo vieron por última vez durante los aluviones de 2015. Imágenes de una tragedia, pero también del acto heroico del joven bombero que quedó marcado en la memoria colectiva de cada uno de los habitantes de esta región. Alvarito tenía la misión de, cuando le pasaron el niñito arriba del carro, él tenía que cruzar por intermedio de una cuerda a otro sector que era una casa.
Lamentablemente no se pudo, la cuerda se tiró, pero era tan fuerte la corriente que el Alvarito se devuelve, entrega al niñito al otro bombero y el Alvarito cae en las aguas del aluvión. Mismo lugar donde este 25 de marzo sus compañeros, vecinos y familia, entre ellos sus padres que por mucho tiempo lo buscaron, le rindieron homenaje. Los dejó en lo que más le gustaba, ser bombero. Entregó su vida y aún sigue desaparecido. Tiene mucho y no para. Se cumplen 6 años de uno de los desastres naturales más devastadores que se recuerden en la historia reciente de Atacama. Los vestigios que quedaron de una catástrofe que aún se mantienen intactos en Chañaral, ubicada a pocos kilómetros de Diego de Almagro y convertida en el ícono de aquel fatídico día. Ese día nos levantamos temprano a las 8 de la mañana para venir a ver el negocio y de repente vemos, nos estamos subiendo en el furgón y por el medio de esta población Los Aromos viene todo una avalancha y se llevó el negocio. Imágenes que siguen muy presentes en la memoria de Delia. Hoy profesora jubilada, fue una sobreviviente de aquel embate de la naturaleza que acabó con la vida de su pareja. Quedamos en el techo, después nos bajamos porque ya como que se iba hundiendo. Bueno, estábamos sentadas ahí, yo no veo, me dijo. Entonces yo, como le limpiaba la cara, si yo no podía ni siquiera limpiarle con mi ropa porque estaba todo embarrado. Y después veo que hay una botella con agua. Y con eso yo le lavé su ojo. Y yo creo que ahí fue cuando vio ese sillón. Y al ver ese sillón, él se subió ahí. Y se fue. Una ciudad que todavía muestra las heridas provocadas por el aluvión. Al recorrer la zona cero, donde nos encontramos en este minuto, los socavones originados por el lodo y los escombros continúan como mudos testigos de una reconstrucción y una reactivación económica que para muchos de los habitantes de la zona aún no llega. Un aluvión que dejó 31 víctimas fatales, 16 desaparecidos y 35.000 personas damnificadas en Atacama. Catástrofe que cada 25 de marzo rememoran sus habitantes, la que para algunos de ellos cambió su vida para siempre. Nos vamos ahora al sur del país. Nuestro compañero de labores, Fernando Reyes, conoció en la Araucanía una historia que grafica las desigualdades de Chile y que se han acrecentado producto de la pandemia. Fernando. Sí, claro, efectivamente. Bienvenidos a la región de la Araucanía. Fíjense ustedes que con el inicio del año escolar se hizo más evidente que nunca la necesidad de tener conectividad por medio de las clases telemáticas que se han transformado en herramienta clave para el sistema educacional chileno, haciendo más palpable y evidente la postergación de miles de familias de nuestro país, como la que conoceremos en la siguiente historia, que se instala en las alturas de la comuna de Pitrufquén y en donde una pequeña guerrera junto a su hermano han decidido darle la pelea a la falta de conectividad. Vamos a revisar el trabajo que hemos desarrollado junto a nuestro colega Pedro Huillipan. Somos de una zona rural de la comuna de Pitrufquén. Mi hermana tiene 8 años y hoy día le tocó clase online. Fue este video el que llevó las miradas hacia el sector alto de Filoco en Pitrufquén, lejana localidad que recibió esta familia hace ya 17 años, proveniente de Puente Alto en Santiago. Decidieron cambiar de aire, aclaran, por la salud de la más pequeña de sus hijas. ¿Cómo se llama ella? La Yasunari, la chiquitita. Yasunari. Sí. ¿Qué significa eso, Yasunari? Fuerte y poderosa. Pero no solo ella, porque junto a su hermano decidieron darle la pelea a la falta de conectividad. Este año no estarían dispuestos a perderse el año escolar. En medio de la pandemia, juntaron el dinero y consiguieron lo que era clave. Y gracias a Dios igual logramos el objetivo de poderle comprar el computador. Topamos con el internet. Claro, topamos en eso que, claro, tenemos el computador pero no tenemos internet. Así que eso. ¿Y dónde estará acá ahora? Ahora está ahí, debajo de la carpa. Ayer mi hijo le... Sí, ayer mi hijo le... ¿En clase ahora? Sí, mi hijo le puso ayer Ayer hizo mucho calor, entonces ayer le tocó al mediodía y le puso eso para que no le diera
tanto calor. Y aquí está adentro. Estoy en clase, no me abras. Calladita. Está adentro, acá en clase. Y claro, en medio de una de sus clases, su hermano subió este video a la red social TikTok. Subo el video y no me meto más. Y después vi que empezó como a subir reproducciones, la gente empezó a comentar y así fue como fue dándose a conocer el video. Más que nada por la necesidad de tener conexión a internet acá en el campo. No todos pueden estar en su casa, en la cama quizás, estar conectados, tener que levantarse 10 minutos antes de la clase. Con mi hermano nos levantamos 2 horas antes y subimos un 20-30 minutos antes a la clase para poder preparar todo. Por ejemplo, si de repente me toca a las 9 y me levanto como a las 8. Para así tomo mis cosas, me preparo y después vengo, porque nos demoramos como 20 minutos en subir y los 10 nos conectamos. Y ahí tengo mi clase. Sí, lo veo. Instalaron una carpa y unas frazadas para enfrentar los días de lluvia. Aquí frío no se pasa, reconoce la pequeña. Estoy súper calentita, de repente tengo hasta calor. Por eso los días que hay sol, abro los 2 lados y abro un poquito así, abro un poquito los 2 lados y ahí se ventila. ¿Y cuando hace mucho frío, cuando llueve? Cuando hace frío, igual, o sea, dejo este cerrado y ese lo dejo abierto nomás. Y me meto con una casaca o con varios polerones, con lo que tenga. El gobierno de la Araucanía ha catastrado cerca de 200 localidades como Filoco, en Pitrufquén, todas a oscuras de los beneficios del Internet. Junto al core de la Araucanía se intentan superar las brechas en los próximos años. Que hay alrededor de unas 200 localidades que están identificadas y la gestión que se está haciendo actualmente es para darle prioridad al menos el 50% de esas localidades a través de los recursos con el gobierno regional. Y lamentamos lo que le sucede a la joven en Pitrufquén. Lo que nosotros queremos que esa joven tenga la misma oportunidad de estudiar vía conectividad como corresponde, como lo tienen los jóvenes de Temuco. Lo que no queremos es que se implementen programas nacionales y después la cobertura no llega a los sectores rurales. Lo que queremos es que los sectores rurales también tengan las mismas oportunidades que se tienen en las grandes ciudades. Por mientras habrá que seguir soportando que pequeños luchen contra la geografía para intentar mantenerse en este telemático año escolar. Viajamos ahora a la región más austral del país. Los pingüinos de la región de Magallanes están bajo amenaza por un peligroso virus. Loreto Figueroa nos cuenta más. Loreto. Buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos desde Punta Arenas, esta vez con el descubrimiento de científicos chilenos, quienes se percataron que en 5 especies de pingüinos de la región de Magallanes y la Antártica chilena está presente el virus de Newcastle. ¿De qué se trata este? El informe es de Camila Vargas. Habitan en gran parte de Magallanes y son uno de los intereses turísticos para quienes visitan la región. Diferentes especies de pingüinos son las que habitan la zona más austral del país. Son habitantes normales de las poblaciones de pingüinos y que en algunos casos crecen en número. El más reconocido en la zona es el pingüino magallánico, especies que tienen gran relevancia para los ecosistemas de la región. Son especies emblemáticas, para empezar, y además tienen un rol fundamental en las cadenas o en las tramas tróficas de los ambientes antárticos y subantárticos. Por tanto, la conservación de estas especies, el buen manejo, el conocimiento de su salud en los ecosistemas es fundamental. La característica migratoria de estas aves les permite ir hasta rincones donde pocos han logrado llegar. La Antártica es uno de esos lugares y es hasta ahí, además de otros puntos en la región de Magallanes, donde un grupo de científicos nacionales estudió a 5 especies de pingüinos respecto a la enfermedad de Newcastle. Este virus es muy relevante desde el punto de vista de problemáticas económicas en los animales en las aves de corral. Puede causar problemas serios económicos que están relacionados con alta mortalidad en las aves. Y la idea era conocer qué podría ocurrir con los pingüinos, si es que ellos estaban o no infectándose.
se recolectaron 707 muestras de suero de 5 especies que habitan en las zonas antártica y subantártica. Pingüinos rey, magallánico, papúa, barbijo y adelia fueron estudiados por los investigadores. El pingüino magallánico tenía una alta proporción de animales positivos. Cerca del 30% de los animales tenía evidencia del virus en su cuerpo, es decir, tenía anticuerpos contra este virus. Al contrario, el pingüino rey prácticamente no tenía animales positivos, solamente uno de las 50 muestras que se obtuvieron. Considerando que especies como el pingüino magallánico y rey están parte del año en contacto con seres humanos, ¿podría este virus ser transmitido a humanos? Sí se puede transmitir al ser humano. Y en el ser humano lo que se genera es una infección leve, que generalmente es una infección ocular, la cual su manifestación clínica más importante es que tiene una conjuntivitis, ¿ya? Esta conjuntivitis generalmente se remedia muy rápidamente sin ningún tratamiento médico. Después el ser humano no logra transmitirla a otro animal o a otro ser humano. Lo que me parece muy importante es que se empiecen a implementar este tipo de monitoreos biológicos a largo plazo, que vayan dando cuenta del estado de salud de las poblaciones naturales y la conservación de especies que son emblemáticas. Un estudio que permitirá monitorear de mejor manera a estas especies de pingüinos que habitan la región de Magallanes y la Antártica chilena. Revisamos ahora información internacional. Ya son casi 2 meses desde el golpe de Estado en Myanmar y este sábado se vivió el día más sangriento en las manifestaciones. Más de 100 personas perdieron la vida por la represión policial, una cifra que sigue aumentando con el paso de las horas. Dos distintas realidades vividas este sábado en Myanmar. Al menos 114 personas murieron en el país asiático mientras las fuerzas policiales continuaban reprimiendo las protestas contra el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. La represión letal se produjo cuando los militares celebraban el Día de las Fuerzas Armadas. El mayor general Min Aung Hlaing, líder de la junta militar, dijo en la conmemoración que ellos son los encargados de proteger a la gente y que además luchan por la democracia. Una declaración que no se condice con las más de 100 personas que perdieron la vida. Por lo tanto, quisiera transmitir que no debe ser aceptable presentar una propuesta de terrorismo que puede ser perjudicial al Estado para la tranquilidad y la seguridad social. Los asesinatos se registraron en 44 pueblos y ciudades de todo el país, representando el día de protestas más sangriento desde el golpe. Los ciudadanos han salido a las calles pidiendo democracia y que se libere a los presos detenidos durante las manifestaciones. En este momento, el ejército está matando brutalmente a la gente. Están aterrorizándola día y noche. Incluso se puede ver, el ejército entra a las casas arrestando a las personas que se defienden en las protestas. Eso no es justicia, son brutalidades. Es una masacre. ¿Por qué están esperando los estados? Países como Estados Unidos y Reino Unido, además de la Unión Europea, condenaron la violencia vivida los últimos meses. Pero la población de Myanmar pide acciones concretas para frenar las muertes. La comunidad internacional tiene que actuar ahora. Eso significa que tiene que haber sanciones coordinadas y específicas de la comunidad internacional. Según el último recuento de organizaciones sin fines de lucro, al menos 328 personas habían muerto en el país desde el golpe militar. Con este sangriento día, la cifra se estaría acercando a las 450 víctimas, pero el número exacto sigue sin estar claro. El Comité Asesor de COVID recomendó postergar las elecciones programadas para el próximo 10 y 11 de abril. Para los expertos, la realización de los comicios podría agravar la crítica situación sanitaria marcada por el aumento brusco de casos y hospitalizaciones, además de la transmisión comunitaria de unas nuevas cepas del coronavirus. Por todo esto, el gobierno convocaría un acuerdo político para postergar el proceso. Rodrigo Cid tiene todos los detalles. Hoy día tenemos un invitado muy especial, el presidente de la República, Sebastián Piñera,
¿Quién nos dará las primeras palabras? Presidente, por favor. Estamos enfrentando un grave rebrote de la pandemia, una nueva embestida del coronavirus. Sabemos que ha sido un año muy difícil y doloroso. Y quiero serles muy honesto. Los días y semanas que vienen también lo serán. Inédita aparición del presidente Sebastián Piñera en el balance de la autoridad sanitaria respecto de la situación de la pandemia en Chile. El mandatario habló del complejo escenario que se proyecta para las próximas semanas y también de las elecciones convocadas para el 11 y 12 de abril. Ya hemos tomado medidas para asegurar la protección de la salud de los votantes, como por ejemplo la reforma constitucional que permitió hacer esta elección en 2 días, pero estamos analizando permanentemente la situación sanitaria. Y quiero asegurarles que la decisión del gobierno en materia de elecciones va a ser oportuna y va a privilegiar siempre, siempre, la protección de la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. La noche del viernes, el Consejo Asesor COVID-19 se reunió en forma extraordinaria a solicitud del gobierno para revisar un eventual aplazamiento de las elecciones. A juicio de los expertos, la situación actual de la pandemia es crítica y podría agravarse con la realización del proceso electoral. Por todo esto, el Consejo recomendó por unanimidad la postergación de los comicios. Eso tiene que ser evaluado también dentro del Ministerio de Salud y obviamente en conjunto con el espectro político. Pero siempre las decisiones van a ser basadas en lo sanitario. Junto con la postergación de las elecciones, el Consejo Asesor recomendó explicar claramente la actual situación epidemiológica, ejercer un liderazgo inspirador y de unidad, aumentar la aplicación de vacunas, incluso los fines de semana, fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento y evitar mensajes incoherentes a la población, autorizando actividades de alto riesgo. La tarde de este sábado, el gobierno se reunió en forma extraordinaria con los timoneles de Chile Vamos para abordar la casi confirmada postergación de las elecciones. Hemos dicho que la prioridad en este momento no es política, la prioridad la tiene el aspecto sanitario y esa es la consideración que se tiene que tener para tomar una definición. Yo quiero que se realicen las elecciones, pero lo más importante es el bien común y la salud de los chilenos y las chilenas. Las comisiones de Constitución y Gobierno Interior de la Cámara de Diputados acordaron adelantar para el próximo lunes a las 11 de la mañana la sesión conjunta para analizar la postergación de los comicios. Como invitados estarán el ministro de Salud, el Colegio Médico y el Servicio Electoral. Seguir estirando el elástico solo produce incertidumbre y estrés en los vocales de mesa, candidatos y electores. Además, adelantamos la comisión porque estarán todos los actores y creo que se podrá tomar la mejor decisión basada en la evidencia. El Consejo Asesor COVID-19 ha recomendado por unanimidad postergar las elecciones, pero para que eso tenga sentido efectivamente, es necesario que se controle de mejor manera el avance de la pandemia. Espero que el presidente Sebastián Piñera escuche y podamos en conjunto determinar los distintos factores necesarios para proteger la salud de las personas. El domingo 9 de mayo sería la fecha tentativa que maneja el gobierno para los comicios de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes. Pero este cambio obligaría también a modificar la elección presidencial fijada para el 21 de noviembre y eventualmente se podría extender el mandato del presidente Piñera más allá del 11 de marzo de 2022. Son cuerdas que van por carriles totalmente distintos y las elecciones locales y de convencionales podrían realizarse en cualquier mes sin ver alterado el calendario electoral que existe para el caso de las elecciones presidenciales. E incluso modificando la elección primaria presidencial, no hay razón alguna para extender el mandato del presidente Piñera más allá de la fecha constitucionalmente establecida. Inminente y nueva modificación del calendario electoral. Todo como consecuencia de una pandemia que aún está lejos de ser controlada. Funcionarios de la Seremi de Salud fueron agredidos en Concepción mientras fiscalizaban carreras a la chilena que se realizaban de manera clandestina y que generaban aglomeraciones en plena cuarentena. Los funcionarios salieron del lugar entre una lluvia de piedras. A mí me intentaron agredir 2 personas acá. Carabineros está haciendo la fuerza pública
No les importó la cuarentena ni menos el pic de contagios en el Biobío. Fue el momento en que Carabineros detuvo a un grupo de personas que realizaba carreras a la chilena en la cancha Andalien de Concepción. Todo esto en pleno confinamiento. De inmediato, la reacción fue hostil. Al ver la presencia de Carabineros y el personal de salud, actuaron de manera agresiva, tratando de evitar el control y tratar de evadirlo. Pero lo peor vendría después. Tras detener a 3 personas y cursar 6 sumarios sanitarios, Carabineros y personal de salud se disponían a abandonar el lugar, pero esto fue lo que ocurrió. Evacúe, nos tiran piedras, salga de aquí. La tensa situación terminó con 3 fiscalizadores heridos y 2 vehículos de la Seremi apedreados. Como región del Biobío nos hemos comportado mal en distintos hechos sanitarios, de interés sanitario o delitos sanitarios. Cerca de 5 carreras chilenas, en 3 de ellas han terminado con detenidos y sumarios sanitarios. Una situación que se ha vuelto reiterada en el Biobío durante las últimas semanas. Fue el domingo pasado cuando en San Pedro un conductor arremetió contra los asistentes a una carrera y terminó baleado. Los vecinos del sector dicen estar ya cansados de estas juntas ilegales que son cosa, dicen, de cada fin de semana. Meten harto boche al lado de allá, que hay mucha gente que se reúne en ese lado. No está permitido hacerlo, pero la gente está porfiada que lo hace igual. Cueste a quien le cueste. Total, ellos pasándolo bien un rato y ganando plata, no hay problema. Escenario complejo para el Biobío, con una cuarentena que ante reuniones e incumplimientos como estos no descartan que pueda extenderse más allá de las 4 semanas. Y la guerra por las vacunas no da tregua en el mundo. La Unión Europea impulsó a una legislación ahora para restringir las exportaciones de vacunas durante 6 semanas. Anuel Farrán tiene todos los detalles. Todos la quieren, todos la buscan, incluso algunos países la guardan desconociendo compromisos y tratados comerciales, porque sin lugar a dudas, la vacuna contra el coronavirus se ha transformado en uno de los productos más cotizados del planeta. En este contexto, la Unión Europea frenará las exportaciones de vacuna contra el COVID durante 6 semanas, luego de que el bloque presentara nuevas reglas de emergencia para aliviar la escasez local de las preciadas dosis. Todo esto en medio de una nueva ola de contagios que ha provocado medidas de confinamiento. Tenemos que asegurarnos de que los suministros sean suficientes. Necesitamos las dosis. Existe un apetito terrible por las vacunas. Las nuevas reglas harán mucho más complejo el proceso de exportación para las compañías farmacéuticas que producen dosis en suelo europeo. Todo esto en lo que muchos denominan la guerra de las vacunas. Las fábricas no estaban preparadas para la alta demanda y la gran cantidad de vacunas que se requieren para inmunizar a gran parte de la humanidad. Entonces eso ha generado que se produzca especulación. Desde que cortó drásticamente el suministro, la Unión Europea ha tenido problemas con la compañía AstraZeneca y es por eso que ahora busca asegurar el acceso a las dosis para sus propios ciudadanos. En Europa se han exportado más de 40 millones de dosis a 33 países desde febrero, mientras que 70 millones de vacunas se mantienen dentro del continente para los 27 países del bloque. Esta, guerra de las vacunas se basa solamente en temas de mercado. El futuro de la humanidad está bastante en peligro, porque el virus sigue avanzando y no ve fronteras. Pero, ¿qué ocurre en este caso con Estados Unidos? ¿Cuánto afecta esta carrera por conseguir y asegurar las vacunas? Estados Unidos es un país que todavía sigue siendo la primera economía del mundo y es muy poderoso y ahí está concentrada gran parte de las capacidades, científicas y tecnológicas. Por lo tanto, ellos tienen capacidad para producir y poder incluso ser independientes. Lo más probable es que Estados Unidos también ralentice las exportaciones a Europa en una carrera cada vez más estrecha y más cerrada, con países clausurando sus fronteras y enfrentando el temor de encarar una tercera ola de la pandemia. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años.
Como todos los sábados, la cultura y el espectáculo se toman 24 horas central. Carolina Gutiérrez, ¿cómo le va? Aquí estoy. Aquí estoy. Regresando. Bienvenida. Es que es otoño, hay que cuidarse de las bajas temperaturas las alturas que comienzan. No, ya no. A esta altura no da para estar tan al aire libre, pero sí para comentarles a ustedes de música, y lo vamos a hacer comentándoles que el argentino Andrés Calamaro, que ya nos había sorprendido con Bohemio en una versión lanzada en noviembre del año pasado junto a Julio Iglesias, ahí está Andrés Calamaro, y ahora vamos a dejar la música y vamos a ir a contarles a ustedes quién mató a Sara. Bueno, en realidad no les vamos a contar quién lo hizo. Lo que les vamos a contar es que esta es la primera serie de Netflix escrita por un chileno, el reconocido guionista José Ignacio Chascas Valenzuela, quien dio vida, entre otros, a títulos tan exitosos como nuestra teleserie Dama y Obrero. ¿Recuerdan? Bueno, ahora se trata de un thriller combinado con una crítica social y venganza. Conversamos vía Zoom con Valenzuela, quien nos cuenta más. Mamá, perdóname. Lo que voy a hacer es... Sara muere un fin de semana de fiesta y su hermano Alex es señalado como el culpable. Tras pasar 18 años en prisión, Alex buscará al verdadero responsable, vengar su nombre, la muerte de su hermana y la desdicha de su madre. La inspiración de Quién mató a Sara nace muy evidentemente de Agatha Christie, de mi interés personal y particular por ese tipo de literatura. Primer nivel muy simple, muy claro, esta es una historia de venganza. Pero en un nivel mucho más profundo, esta es una historia de estas élites que se mueven impunes por el mundo. Lo traes aquí aunque sean putazos. Se estrena en 190 países y es la primera serie hablada en español del servicio de streaming, doblada a 8 idiomas, incluyendo portugués, inglés, francés, italiano, turco, polaco, indio y alemán. Porque la muerte de mi hermana no fue un error. Supera, por supuesto, cualquier cosa que yo haya podido soñar y cualquier nuevo escalón que yo haya podido desear para mi carrera. Una de las cosas que exploré muy fuertemente con Quién mató a Sara fue también una posición nueva para mí, que es la posición de productor ejecutivo. Esto no es un juego. La música también está a cargo de una chilena. Algo de mí es la pieza que la cantante Inad, el proyecto creativo iniciado en 2016 por Daniela Ibarra, permite esas dimensiones sonoras al momento exacto en que sabemos más sobre el asesinato de Sara. Entiende que esto va mucho más allá de saber. 10 capítulos de 40 minutos de duración con una buena mezcla de acción, elementos de espionaje, complicadas jerarquías familiares, corrupción y venganza. Perfectos para entretenerse. Está entretenida, ahí se las dejamos. Este es un buen panorama, sobre todo ahora que nos tenemos que quedar en casa. Con obras de Verdi, de Schubert, entre otras, la Orquesta Filarmónica de Santiago da inicio a la temporada digital 2021 del Teatro Municipal bajo la dirección de Pedro Pablo Prudencio. Andrés, la orquesta rendirá un homenaje primero a los fallecidos por la pandemia, con este concierto número 1 que se llama Trascender y que comenzó a ser emitido gratuitamente por la plataforma municipal Delivery a partir de este viernes 26. Si no lo alcanzaron a ver, les voy a contar una buena noticia porque va a estar disponible por 2 semanas, siempre a las 20 horas. Fue grabado, Andrés, especialmente para este ciclo, antes de la cuarentena en Santiago, un panorama imperdible. ¿Gratuito? ¿Ah? ¿Es gratuito? Es gratuito, se puede ver a través de la plataforma del Teatro Municipal en esta versión que ellos han llamado Delivery. Lo importante es que... Está bien de moda. está bien urgente. Sobre todo hoy día. Está bien urgente hacer el Delivery. Así es que un buen panorama entonces para ver en casa. Y esta semana nos enteramos que la actriz Sharon Stone publicó The Beauty and the Living Twice, algo así como La belleza de vivir 2 veces. Son sus memorias y entrega detalles, por ejemplo, de su infancia en Pensilvania, de su carrera como actriz en Hollywood, junto con revelar prácticas abusivas de los cineastas y el engaño que sufrió en la escena más recordada de Bajos Instintos. Esta película que estamos viendo aquí, que fue estrenada en 1992 y que evidentemente la lanzó a la fama. La actriz hoy tiene 63 años y fue, por supuesto, la sex symbol de la industria del cine durante todo ese periodo de los 90.
En su libro no se guardó nada. Tocó varios puntos sobre su vida pública, pero también sobre esa esfera privada que desconocemos muchos y que ella ha mantenido muy bien guardada. ¿Viste Bajo Instinto? Sí. No se hace más comentarios. Ya, ¿te gusta McCartney? Mucho. Nos ha sorprendido a todos porque Sir está Paul. más vigente que nunca y se reinventa para sorprendernos. Y ahora lo hace con esto, el estreno de su... No olvidarlo. Sir Paul. Oye, no se nos acerca la Semana Santa, ya se nos va a acercar el 18 y vamos a empezar a cerrar ¿Ya? el 2021. Tengo panoramas para Semana Santa y lo hace de la mano, y con esto me despido, Andrés, y me despido de ustedes también, el cantante Mario Guerrero, que repetirá uno de los roles míticos de su carrera, el de Jesús en Jesucristo Superstar, inspirado, por supuesto, en el montaje que en nuestro idioma popularizó Camilo VI. Bueno, esta vez será en formato concierto y transmitido vía streaming. Hablamos con Mario y aquí nos cuenta. Jesucristo Superstar es una de las obras más aplaudidas de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, una ópera rock que en 1971 llegó a Broadway. En este lado del mundo y en nuestro idioma fueron las voces de Camilo VI y Ángela Carrasco las que la llevaron a escena. Mientras Mario Guerrero comenzaba su carrera en rojo, también se aventuró a contar los últimos días de Jesús de Nazaret, un rol que con los años perfeccionó, volviéndose un hito en su carrera. Repite el espectáculo en formato concierto que se transmitirá vía streaming a las 21 horas del 3 de abril próximo en plena Semana Santa. Desde el momento uno que decidí interpretar Getsemanías bastante tiempo, es mucho lo que mueve en mí, en mi corazón, esta obra en general. Se siente, creo que a la gente, independiente de su credo, estamos, no sé, pues creo que el amor siempre es importante y esta obra en general tiene un mensaje claro de amor. El show, que contará con la participación de Paloma Soto como María Magdalena, el actor y cantante José Manuel Casanueva como Judas, será acompañado de una veintena de artistas en escena. Es importante generar un espectáculo, pero también cuidarnos y entregar ese mensaje al público. Así que no ha sido fácil, pero hemos sostenido esto como producción, como equipo. Es un panorama familiar. Yo creo que eso es importante. Un panorama donde buscamos entregar amor y creo que hay mucha gente, mucho público, muchas familias que van a recibir ese amor de buena manera. A lo largo de casi 2 horas, el público podrá escuchar con banda completa las mejores canciones de la pieza musical. Los tickets se encuentran a la venta a través del sistema Ecopass. Lo recaudado irá en directo beneficio a la Fundación Nuestros Hijos. Es el primero para Chile que en Rancagua. Debut con un triunfo, el estreno para Martín Lasarte en la banca de la selección chilena, el director técnico en este partido amistoso jugado anoche en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde La Roja venció por 2-1 a la selección de Bolivia, con puntos positivos, con un buen juego, sobre todo en los primeros 45 minutos, en el primer tiempo que mostró la selección chilena. Vamos de inmediato a revisar el compacto, los goles de este encuentro a Venezuela en esos cuartos de final de la Copa América del 2011. Vamos a la nota de inmediato. Generamos, no muchísimas, pero bueno, generamos 5 o 6 situaciones. Arriba Vega, le quedó a Jiménez, gol. Lo más saludable del equipo, el equipo presionó bien, intentó jugar por fuera, uno queda satisfecho. Debut feliz de Martín Lasarte en La Roja. Comenzar con victoria nunca es fácil. Machete sacó adelante el desafío. Pero por lo demás estamos satisfechos porque siempre frente a un primer partido de estas características, con varios debuts, con jugadores que no son habituales. Replicando el camino de Rueda y Sampaoli, quienes iniciaron con triunfo su paso por la selección, Lasarte todavía tiene que hacer ajustes. Perdimos un poco el balón y nos costó un poquito más. Está el tema del juego aéreo que tenemos que trabajar, es un aspecto que hay que trabajar, tanto ofensivo como defensivo. Hay muchos jugadores que hoy hubieran estado si las condicionantes así lo hubieran ameritado. Yo creo que todos hicieron un gran esfuerzo.
5 debutantes en este partido. Esa es la regeneración de futbolistas a la cual apuesta el uruguayo. También va por la experiencia. El mago hizo un buen partido, dadas las características del mismo juego, con muchos chicos jóvenes incluso a su alrededor. Me parece que cumplió con creces lo que pretendíamos. Hay algún jugador, por ejemplo, que nos sorprendió gratamente. Y bueno, entonces esas cosas son las que uno tiene que anotar, ¿no? Jan Meneses y César Pinares, otros de los ganadores de la jornada. Todo en medio de un incierto redebut en clasificatorias que por ahora está agendado para el 3 de junio contra Argentina. Claro, destacar también el juego de futbolistas jóvenes que tuvieron la oportunidad de demostrarse ayer en este partido de la selección chilena. El caso de Alarcón, volante central, que ha demostrado un muy buen rendimiento en O'Higgins de Rancagua, y ahora también en el partido jugado anoche frente a la selección de Bolivia. También el caso de los laterales, con Bimber, el lateral izquierdo, jugador de Unión La Calera, también mostrando un muy buen juego que puede ser una alternativa más que aceptable, ¿no?, en cualquier nómina de ahora en más para la selección chilena. Y también el debut y el estreno de un joven jugador, 19 años, Daniel González, de Santiago Wanderers, incluso cumpliendo un rol que para él no es habitual, porque él es defensa central y ayer tuvo que jugar como lateral derecho. Cumplió de manera correcta, con personalidad. Eso también es muy bueno. Con un claro mensaje de Martín Lazarte. Para muchos, me incluyo, el tema de portar una jineta en el brazo da lo mismo. El liderazgo se ve dentro y fuera de la cancha, independiente si hay jineta o no. Eso es innato, el liderazgo que puedan tener jugadores. Pero acá el técnico de la selección chilena manda un mensaje. El que manda soy yo, dice. Y bueno, cambió el capitán. Se la puso nuevamente la jineta a Claudio Bravo, aunque a algunos parece que no les gustó. La capitanía es una situación de un brazalete puntual. Otra vez, Vidal, otra vez polémica en la selección chilena, y es que el volante especialista en incendiar las redes sociales lo volvió a hacer minutos después de saber que Claudio Bravo y no Gary Medel sería capitán de la Roja ante Bolivia. El Rey subió esta imagen despidiéndose en Instagram, molesto y sin ver el partido de la selección. Fue un mensaje directo al capitán en el primer partido de la era Lazarte. Lo de la capitanía, yo lo comenté, la capitanía es una situación de un brazalete puntual. El liderazgo es compartido. Acá hay muchos jugadores que cumplen ese rol. Hoy le tocó a Claudio, o si no sé, en otro partido veremos cómo es la situación. Las palabras de Machete apuntan a que aún no está definido quién será el que porte el brazalete en partidos oficiales, pero más allá de especulaciones, el episodio abre viejas heridas en la selección. El problema está evidente, que hay problema con Claudio. Desde la traumática no clasificación a Rusia se desencadenó una de las crisis más grandes de la Roja. Una fractura que mermó la confianza del camarín y sacó de sus cabales varias veces al anterior estratega de la selección. Las redes sociales es un revólver, es una pistola. Cuando tú haces un disparo, ese disparo no tiene reversa. Ese disparo no tiene reversa. Las últimas convocatorias parecían dejar atrás la pelea Vidal-Bravo, pero el capítulo capitanía que portaba Gary Medel instala la tensión en el primer partido del ciclo de Machete. De hecho, Vidal, que no habría visto el partido ante Bolivia, sí disfrutó el inicio del campeonato nacional. La idea del entrenador fue esa, y por lo tanto así lo planteé, y tuve muy buena receptividad incluso de los jugadores también. Se trata también de una nueva polémica del Rey en redes sociales. Activo usuario de Instagram y Twitter, Arturo Vidal ya tuvo que disculparse tras esta molestia pública en Barcelona. Siempre en su estilo. De hecho, este sábado el volante siguió subiendo imágenes y videos, pese a las réplicas que generó su posteo. A pesar del dulzor de un inicio victorioso, Martín Lazarte ya suma el primer conflicto en su ciclo, y habrá que ver cómo zanja el tema de la capitanía, que amenaza con derrumbar la aparente tranquilidad que vive en sus primeros días al mando de la Roja. Vamos ahora al fútbol chileno, porque hoy comenzó el Campeonato Nacional 2021 en una primera fecha donde en el Estadio Monumental esta tarde Colo-Colo empató 0-0 frente a Unión La Calera en un discreto partido. No hubo muchas ocasiones de gol, una que tuvo en el primer tiempo Colo-Colo con un tiro en el palo, una jugada que podría haber estado viciada por una posición de adelanto. Luego en el segundo tiempo una ocasión de gol que tuvo con los pies de Iván Morales que no logró finiquitar. Dos ocasiones de gol
que tuvo el cuadro cementero en los últimos 45 minutos, pero fue poco. Reitero, un partido discreto, 0-0 de Colo-Colo frente a Unión La Calera. Hablábamos de los jóvenes de la selección chilena. Bueno, hoy también fue el debut de un joven jugador, defensa central en Colo-Colo, que tiene 18 años. Me refiero a Daniel Gutiérrez. Con las complicaciones que tiene el técnico Gustavo Quinteros en la defensa, bueno, alineó a este joven, un correcto partido. Ahora, siguen los problemas porque se lesionó Felipe Campos, el otro defensa central tuvo que ser reemplazado. Ingresó Matías Saldivia, quien todavía no está 100% del aspecto físico, pero bueno, de emergencia y tuvo que entrar. 0-0, otro partido de la jornada. Curicó derrotó a Melipilla por 2-0. Everton empató 1-1 con O'Higgins y hasta ahora en Santa Laura está ganando Unión Española 2-1 a Santiago Wanderers. Y el siguiente es el drama que viven selecciones chilenas de nado sincronizado y también de waterpolo, que fueron a un sudamericano en Buenos Aires. Sí, ahí vivieron un brote masivo de COVID-19 que tiene a un grupo de estas delegaciones todavía sin poder regresar al país. Nos dice que van a haber 2 delegaciones por hotel. Y vemos como todas las delegaciones salen y pasean por las calles esperando los resultados para ver si es que podemos viajar a Santiago o no podemos viajar a Santiago y tenemos que hacer cuarentena aquí. Es el escándalo que remece al sudamericano de deportes acuáticos en Buenos Aires. Nosotros, uno de los chicos empezó con fiebre, nosotros lo aislamos en la pieza, él dio positivo. La selección chilena femenina y masculina de waterpolo viajó a este torneo con una delegación de 32 personas. Decidieron retirarse ante los nulos protocolos sanitarios. Nos dice que van a haber 2 delegaciones por hotel. Y resulta que el lunes empieza a llegar Brasil, empieza a llegar Colombia, llega Uruguay. Compañeros del equipo masculino tuvieron que, presentaron síntomas y se aislaron por completo en piezas. 10 casos positivos de COVID tras los exámenes de este viernes. Las selecciones se aglomeraban en el casino del hotel. A la hora que estábamos nosotros, habían 6 equipos también comiendo, almorzando, tomando desayuno. Nosotros esperábamos que dentro de la competencia se hiciera una burbuja sanitaria, y cosa que no pasó. Países como Brasil o Uruguay, la verdad es que poco respetan el uso de la mascarilla. En el nado sincronizado, que terminó en el 4º lugar, todas dieron positivo. 8 seleccionadas cuando llegaron a Santiago, más 3 que se quedaron en Argentina. Vino el presidente de la federación, vino mucha gente que deberían haber revisado las instalaciones, que deberían haber revisado los protocolos. Desde la Federación Chilena de Deportes Acuáticos no quisieron referirse al tema, todo a la espera de que estos deportistas puedan retornar al país. Bueno, una situación lamentable, ¿no?, que vivieron estas delegaciones representando a nuestro país en este sudamericano. Andrés, con esta información nos despedimos. Gustavo, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Y esta noche un equipo de Televisión Nacional de Chile encabezado por Iván Núñez, que estaba reporteando en la zona de Arauco, fue atacado a disparos por un grupo indeterminado de personas. Nuestro equipo se encuentra en el hospital de Cañete, donde está siendo evaluada la magnitud de sus lesiones. Estamos pendientes y ocupados del estado de salud de nuestros compañeros. Con la semifinal de una roja que sudó hasta la última gota ante el galáctico Brasil de Pelé. Y además vamos con todo por ese tercer lugar frente a la selección de Yugoslavia. 62, historia de un mundial, último capítulo en instantes, luego de TV Tiempo por la pantalla de TVN. De esta forma vamos cerrando las noticias, lo decíamos, la invitación está extendida, TV Tiempo, 62, historia de un mundial, que la disfrute el último capítulo. Muchas gracias por informarse junto a nosotros. Muy buenas noches. Sabemos lo importante de tus proyectos, por eso